Em, Se encontraron entonces restos de ADN hasta 40 días después de la cosecha, o sea, estos son experimentos puntuales, y es una revisión, un review, ¿sí? Un review es un artículo que revisa varios papers y hace como un análisis general de todo. Entonces, que hasta 40 días después de la cosecha se han encontrado restos de estos ADNs o ARNs, cuando los suelos ambientales cuando los suelos ambientales tienen baja capacidad de interacción con el ADN se puede filtrar en los poros y ser arrastrado por el agua a lugares mucho más lejanos de lo que se preveía. O sea, no queda ahí, sino que se va a filtrar y puede, digamos, ser lixiviado a regiones bastante más lejanas de lo que se esperaba. Que se encontraron fragmentos de ADN extracelular que pueden ser liberados mediante los exudados de las raíces y por la biomasa en descomposición, y todo eso permite que haya ADN en suelo, y que la dispersión de esos ADNs a distintos lugares se puede dar por las semillas, por hojas que vuelan, polen que es también que vuela o que es llevado por polinizadores, y por restos de raíces rotas, que ahí las raíces rotas son las que van a tener mayor incidencia en en lo que pasa en la rizósfera, ¿sí? En cómo se diseminan esos ADNs en la rizósfera. El tema también es que los transgenes en general se expresan en todos los tejidos, entonces no es que solamente se van a expresar en el tejido de interés, sino en todos los tejidos. En general no hay buena regulación en ese sentido, por lo tanto todas las partes de la planta pueden funcionar como fuente de ADN, digo, o sea, se podría llegar a regular más, pero no se hace eso. La transferencia de transgenes a cultivos no genéticamente modificados se puede dar por mecanismos biológicos como la reproducción sexual, se ha observado eso, digamos. Se encontró, por ejemplo, en un estudio en una huerta que tenía cultivos no genéticamente modificados, se encontró hasta un 48% de semillas que sí eran de origen, o sea, que tenían transgenes. Y esto por contaminación, y en cultivos de manzanas que son polinizados por insectos casi exclusivamente por abejas, y que entonces la contaminación venía de huertas que estaban a más de 150 metros, o sea, es una distancia importante o sea, uno considera que los polinizadores, si bien tienen sobre todo las abejas, pueden volar mucho, ¿sí? A distancias grandes. Eh, Muchos de los estudios que analizan la dispersión de insectos en relación con distintos efectos de agrotóxicos e incluso de vectores transmisores de enfermedades, etc., justamente lo que observan es que la capacidad de volar grandes distancias no implica que de hecho vuelen, ¿sí? Muchos de los insectos que a lo mejor tienen la capacidad de volar hasta, no sé, 3 kilómetros de distancia de su lugar de origen, en la práctica se quedan en un radio de 50 metros durante la mayoría de su vida, ¿sí? Hay muchos estudios que indican eso, por ejemplo, incluso de mosquitos, que tienen que ver con la transmisión de enfermedades o eso. Pero bueno, en este caso lo que están observando es que no, que los polinizadores están yendo y viniendo y están llevando y trayendo polen entre cultivos modificados y no modificados. Otra de las cuestiones importantes es que los microorganismos en general son más competentes. ¿Se acuerdan? La competencia, la capacidad de absorber, de ser transformados, ¿sí? De absorber genes que están en el ambiente. Bueno, esas competencias aumentan ante situaciones de estrés ambiental, con lo cual justamente lo que estamos haciendo es generar estrés, porque estamos generando escasez hídrica, porque estamos aumentando agrotóxicos, etcétera. Con lo cual lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de los microorganismos de incorporar esos ADN foráneos. Después, la mayoría de estudios de impacto sobre otros organismos se centran en plantas e insectos no target, pero falta bastante información sobre el impacto en el microbioma, por lo tanto se sabe bastante poco
con lo que pasa con la transferencia horizontal a nivel de microbiomas del suelo, sobre todo de la rizósfera. Las bacterias se agrupan, sí, esto se ha observado, que los clústeres de bacterias, las agrupaciones de bacterias en torno a raíces de organismos de cultivos, digamos, GM y no GM, son diferentes, ¿sí? O sea, hay diferentes preferencias por parte de los microorganismos, y que entonces, digo, en algunos se ha identificado que directamente no hay en algunos organismos, bueno, la abundancia es muchísimo menor de microorganismos en torno a raíces de organismos genéticamente modificados, o sea, aumenta la pobreza de los suelos respecto del microbioma, y también se modifican las actividades metabólicas y respiratorias de los microorganismos en esos entornos. Bueno, se encontraron decrementos de abundancia de actividad en la rizósfera de cultivares genéticamente modificados. Hay ensayos de incubación de una bacteria, no importa, Acinetobacter, en presencia de tejidos genéticamente modificados, que mostraron que los eventos de transferencia se dan y son habituales, ¿sí? de la planta a la bacteria en laboratorio. Y que estas transferencias son una función de la abundancia, de la cantidad de transgenes, digamos, que hay disponibles en el medio, del tamaño del genoma que recibe, de la bacteria que recibe, del fragmento que se puede transferir, y de la compatibilidad también que hay entre el fragmento de ADN y el genoma, o sea, y la bacteria, ¿sí? No todas las especies tienen la misma capacidad de incorporar transgenes de la misma manera. Después, no hay una evidencia determinante de transformación de microorganismos en suelo. Si eso no hay estudios conclusivos que indiquen que realmente la transformación en el ambiente, digamos, en un ambiente natural, se esté dando realmente. Sí se sabe esto en ensayo de laboratorio que puede ocurrir la transferencia de la planta a los microorganismos, pero aparentemente no hay ningún estudio concluyente que demuestre definitivamente que eso está ocurriendo en el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, se requieren más estudios. La cuestión es que los estudios que se han hecho, se acuerdan que los cultivos, los estudios de cultivo van a ser, lo que vamos a poder ver son solo los organismos que podemos cultivar, y nos están quedando afuera un montón de microorganismos que no son cultivables, ¿sí? Entonces, estudios moleculares, que son los que todavía no se han hecho. Este trabajo está bueno porque es de este año, ¿sí? O sea, está bien actualizado. Todavía no hay suficientes estudios moleculares en este sentido que nos puedan dar una información más amplia respecto de otros grupos de microorganismos. Luego, las tecnologías que están basadas en el ARN, ¿se acuerdan que tienen que ver con el silenciamiento de genes, por ejemplo, para que las papas duren más o que las manzanas no se machuquen? Se pueden dar por producción también de organismos genéticamente, o sea, que la propia planta genere esos ARNs, o rociarlos como si fuera un producto, así como se rocía un herbicida o todo eso, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, digamos, se ha observado que esos ARNs pueden tener efectos cruzados, por lo menos potencialmente. También no está claramente demostrado que realmente esté ocurriendo, pero que puede llegar a haber efectos en organismos que no sean aquellos a los que está destinado la tecnología, ¿sí? Que sean organismos emparentados o no, otros insectos, por ejemplo, ¿sí? Después, que en condiciones alcalinas la degradación de esas moléculas es mayor, pero cuando el pH se hace más neutro, las moléculas duran más, lo cual sería un problema, porque entonces la degradación rápida estaría ocurriendo solo en cierto tipo de suelos alcalinos, pero no en cualquier condición. Van a variar también en función de las condiciones de luz y temperatura, y que los fragmentos de transgenes de resistencia a antibióticos
ingeridos, esto es tremendo, esto es muy impactante, que se han encontrado restos de transgenes en aguas residuales, en plantas de tratamiento, lo cual está indicando que esos transgenes fueron ingeridos, pasaron por nuestros intestinos, llegaron a las aguas residuales, llegaron a las plantas de tratamiento y todavía están en forma de transgenes identificables, o sea, todavía no habían sido lo suficientemente degradados como para que ya no pudiéramos identificarlos, ¿sí? O sea, la persistencia es grandísima, atravesando intestinos, con todas las interacciones que puede haber dentro de nuestro intestino, con nuestras células, con las células de nuestros simbiontes, y bueno, eso, sugiriendo que el material es mucho más persistente de lo que se pensaba cuando se comenzó a aplicar todo este tipo de tecnologías. Y por último, bueno, les recomiendo este paper que lamentablemente está en inglés, que tiene que ver con el tema del trigo HB4, es un análisis muy interesante, que está en el marco, digamos, de estudios de sociología de la ciencia, y que, digamos, trabaja un poco con el tema del discurso, de las metáforas que se usan, y analiza lo que hay detrás de todo eso. La traducción del paper sería: mantenga la calma y siga adelante. Los granos, los cultivos listos para el cambio climático, climate ready, es como que están preparados para afrontar el cambio climático, sería. Y la codificación genética de la miopía climática, ¿sí? Entonces él analiza, creo que es un investigador argentino, digamos, y analiza el discurso de quienes desarrollaron esta tecnología HB4, que es la de trigo resistente a la sequía, que, bueno, insisto, agradezco a Lía porque me señaló el camino de estudiar un poco los HB4, que son como la tecnología que está más en boga a discutir en este momento, y que seguramente, no sé si Lía está o ya se tuvo que ir, pero seguramente le va a interesar. Estoy. Ahí está. Seguramente te va a interesar comentar algo al respecto, digamos. Pero bueno, les dejo acá el abstract, va a estar el paper disponible para que lo lean. Quienes puedan, digamos, acceder a leerlo en inglés. Y él analiza el tema de las metáforas que los mismos desarrolladores usan, que es esto de la miopía, ¿sí? ¿Qué pasa con las tecnologías HB4? La planta y cualquier organismo en general tiene sus mecanismos de sensado de estrés de algún tipo, ¿sí? Y una planta normal, en condiciones de estrés ambiental, y cualquier organismo en general en condiciones de estrés, va a no destinar energía a la reproducción, sino que la va a destinar a la supervivencia, ¿sí? La reproducción es muy demandante en términos energéticos. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas veces en situaciones de estrés, hay distintos tipos de estrategias. Hay algunos organismos que en situaciones de estrés lo que hacen es aumentar la reproducción, ¿sí? Y hay otros que en situaciones de estrés dicen: no, ahora no me voy a reproducir, voy a sobrevivir, lograr atravesar toda esta situación y después me reproduzco, ¿sí? Los que aumentan la reproducción tienen que ver con que tienen ciclos de vida muy cortos. Entonces, es como, bueno, es ahora o nunca, ¿sí? En cambio, los que dicen: no, voy a parar, son porque tienen ciclos de vida un poco más largos y tienen como un mecanismo natural de decir: bueno, vamos a pasar esta tormenta y después nos reproducimos, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo que se hace es generarle artificialmente a la planta una miopía a esa situación, una incapacidad de detectar esa situación, de postergarla, ¿sí? Entonces, que no ocurran ciertos procesos de envejecimiento que se dan prematuramente cuando hay un estrés climático, para que la planta siga como si nada. Actúe como: aquí no me ha pasado nada, me falta agua, no me di cuenta y voy a seguir hasta llegar a la instancia de producir el grano, que es lo que le interesa al productor. Se produce grano, se cosecha y después, si la planta se muere, no pasa nada, ¿sí?
Entonces él analiza todo este tema de la ignorancia, ¿sí? Es un tema de la ignorancia en términos de la sociedad del no conocimiento, ignorar cosas, es un tema de estudio dentro de lo que es la sociología de la ciencia y todo eso. Digamos, cómo elegimos no ver, qué cosas elegimos ver, qué cosas elegimos no ver, ¿sí? Que puede ser en muchos casos un mecanismo de supervivencia y de adaptación, la ignorancia, pero que en este caso tiene que ver con convertir a o sea, que la ignorancia se convierta en algo que no es exclusivamente humano, primero, ¿sí? Entonces generar organismos que sean miopes, que sean ignorantes, que sean incapaces de detectar situaciones que están relacionadas con la identificación de su propia de situaciones de su propia supervivencia, y convertir a esa ignorancia no humana, digamos, corporalizarla en otro tipo de organismos, y además convertirla en un commodity que permite, digamos, ser un valor del capitalismo, ¿sí? Entonces, la ignorancia se convierte, él lo que plantea es, acá lo que se está generando no es un organismo resistente a una situación, lo que se está vendiendo acá es ignorancia, ¿sí? Se está convirtiendo a la ignorancia en un producto de venta. O sea, súper interesante, ¿sí? Para leerlo. Más adelante, en algún momento, trataré de hacer alguna traducción, como para que esté más accesible para quienes no leen inglés, pero es un trabajo súper interesante como para poder discutir estas cuestiones. Dice, bueno, finalmente dice, la ignorancia se vuelve un commodity molecular que puede ser seleccionado, transferido entre organismos y comercializado en los mercados. Entonces dice, la priorización del HB4, de la producción, resuena, o sea, nos hace acordar a otras tecnologías de adaptación climática y de mitigación que no promueven cambios estructurales, sino el sistema capitalista. ¿Sí? No sé, Liz, si querés agregar algo. Yo quería, digo, como hacer una brevísima repasada por el tema del problema del hambre en el mundo, ¿sí? Que es el caballito de batalla de los productores de grano. Entonces les quiero mostrar un par de mapas, que es este, por ejemplo, que es el mapa del hambre. Como pueden ver, nuestro país está bastante bien posicionado en todas estas mediciones a nivel mundial. Obvio, Somalia siempre es el que está más rojo que todos. Después los pueden ver tranqui, digamos. Este mapa muestra el costo de alimentarse en el mundo. Acá ya estamos un poco peor posicionados, pero seguimos estando relativamente bien posicionados. Estamos como en una situación intermedia, digamos, no óptima, pero tampoco la más desastrosa. Y la otra cuestión que tiene que ver con el desperdicio de comida y el derroche de comida, ¿sí? Este es un titular de Clarín que justamente muestra como algunas formas de protesta por parte de productores que tienen que ver con tirar alimentos como una forma de decir, me conviene tirarlos antes que hacer, digamos, pagar los impuestos y hacer todas las cosas que tendría que hacer para colocarlos en el mercado o venderlos en el mercado interno y entonces que no me generen ingreso en dólares, etcétera, ¿no? Distintas situaciones que hemos visto que se han dado en nuestro país. Entonces, en este mapa que tenemos por acá, lo que tenemos es una distribución de lo que es el desperdicio de alimentos a nivel mundial, ¿sí? Y está el desperdicio en 2016, que debe ser la fecha en la que se hizo el mapa. Abajo tienen otra vez los links para poder acceder a estas páginas y todo eso. Y las proyecciones para 2030 y para 2050, de lo que es el derroche de comida en el mundo. Este paper también es interesante, tiene un montón de cosas que a mí se me escapan, que tiene que ver con cuestiones más económicas y todo eso, pero habla del superávit de comida y todo eso.
el mapa estaba muy interesante y algunas de las cuestiones más introductorias del paper me parecieron muy interesantes. Throw away es como tirar, ¿no? El mundo del descarte sería. Acá tienen una infografía sobre los alimentos que más se desperdician. Esto también es a nivel mundial, está muy interesante porque está el alimento, por ejemplo acá la leche, ¿sí? Después tienen separado por continentes, Europa, América del Norte y Oceanía, Asia industrializada, África subsahariana, bueno, todo así. Y aparte las barras están separadas por colores por los distintos procesos en los cuales se produce el desperdicio. La agricultura, la post cosecha, el procesado, la distribución y el consumo, ¿sí? Entonces está muy buena porque tiene información respecto de los tipos de alimentos que se desperdician, cuánto se desperdicia y por continentes y en qué etapa de la cadena se está produciendo ese desperdicio. Y por último, creo que esta es la última, digamos, algunos números que tienen que ver con la cuestión económica, del costo de la comida. Por ejemplo, una familia yanqui típica de 4 personas tiene un desperdicio de comida que equivale a alrededor de $1.600 al año, y en términos globales, por segundo se tiran en comida unos $32.000, y esto a mí me da ganas de llorar. Bueno, acá tienen los números, ¿sí? Nada, es escalofriante, y digo, esto, cuando analizamos los mapas del hambre y del desperdicio, y pensamos en el discurso gastado de resolver el problema del hambre en el mundo, digo, es como que hay algo que no cierra para nada. Así que nada, les quería, como digo, esto excede la cuestión biotecnológica, pero me parece que es importante siempre ponerlo en el tablero porque realmente, disculpen, pero a mí me escalofría. De verdad que me dan ganas de llorar. No, es un tema que no cierra por ningún lado, ¿sí? Digo, hay otras cosas que podemos discutir respecto de la biotecnología, sí, no, etcétera, pero el tema de resolver el hambre en el mundo, Monsanto, por Dios, o Monsanto, Cargill, lo que quieran, ¿no? No me vengas con esa. Me conozco, no me vengas con esa. No sé, Liz, si querés agregar algo, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario más, yo sé que es re tarde, pero bueno, me parece que... Sí, a ver, yo por empezar me encantó, digo, aprendí un montón de cosas. Yo vine más como estudiante que como cualquier otra cosa, así que nada, pero igual anoté un montón de cosas porque no puedo evitarlo y bueno, nada, quería también aportar algunas cuestiones. Y hay una pregunta después, igual, Nati, que no sé si igual si lo sabés, por ahí excede un poco esto, lo del CRISPR-Cas y la edición de genes, que eso es... Eso es la edición génica. En mi laboratorio lo han estado estudiando, yo nunca lo hice, así que es como alguna tecnología que la leí en algún momento, pero no la tengo en este momento fresca. Pero es de edición, básicamente. Es de edición génica, lo que se hace es reemplazar cachitos y editarlos, Claro. Pero tendría que ponerme a estudiarlo, si podemos armar alguna charla para futuro, para ir dejando como charlitas sobre temáticas. Claro, ¿no? sí. Pero en este momento no te lo puedo explicar. No, está bien, está bien. Sí, no, me pareció porque es una cuestión súper compleja, pero sí, relacionada a la edición. Después, nada, esto último que mostraste, ¿no? Digo, del tema, no solo de que no está resuelto el hambre en el mundo, sino que sobre todo se superpone, se puede superponer perfectamente el mapa, ¿no? De las mayores lugares del hambre con los lugares de sagización, donde más se superpone eso, entonces, estamos a más de 30 años que al menos en América Latina se empiezan a trabajar con estas cosas y de ninguna manera se solucionó el hambre que tenemos en nuestro continente, imagínate en el mundo, y sobre todo, el problema no solamente es el hambre, sino la profundización de las enfermedades relacionadas con los procesos tecnológicos, estos no solo no con el transgénico en sí, sino con el paquete tecnológico asociado, y eso termina siendo como aún más, ¿no? El aumento, sobre todo si estamos pensando en cuestiones como el aumento de abortos espontáneos, ¿no? Y qué perverso
ciertas palabras que el mercado utiliza como para minimizar, ¿no? Este greenwashing que siempre hablamos, ¿no? Digo, abortos espontáneos como si fuera algo que sucede mágicamente sin ningún tipo de culpabilidades, ¿no? Digo, y cuando vos superpones los mapas de abortos espontáneos, son claramente los lugares donde más se cumple. Entonces es como terrible, ¿no? Digo, que se hable de pasivos ambientales, ¿no? Digo, todo el glifosato que va quedando, el agrotóxico también, digo, me parece interesante esto que marcaste porque es una posición política hablar de agrotóxicos y no de agroquímicos, y me parece que estemos hablando en este contexto de una universidad pública de agrotóxicos, me parece que está muy bien. Digo, hablar de pasivos ambientales cuando estamos hablando de veneno específicamente, digo, es como tremendo también en cuestión del sentido que se utilizan las palabras. Entonces, como pensar en esas cuestiones es interesante, sobre todo ahora, ¿no? Digo, que es también de entender que estamos hablando tanto del glifosato porque se venció la patente. No, digo, no, si no se hubiera vencido la patente, no sé si estaríamos hablando de este veneno puntual, sino que sería bastante más difícil que salga, sobre todo en los lugares más masivos de comunicación, ¿no? Digo, que donde esto no se está hablando. Pero también me parece interesante revalidar o reflotar el tema de la licencia social, ¿no? Digo, entender que un montón de estas cosas no están teniendo licencia social, o sea, de las comunidades en los territorios, y que eso hay que revalorizarlo, y que también que hay que ir un poco por ese lado, ¿no? Digo, no solamente escuchar a ciertos sectores, digo, y empezar a generar diálogos. Esto que decía Nati es súper importante, empezar a entender cómo hablar con economistas. Básicamente tenemos que entender cómo permear nuestro discurso, ¿no? Digo, que es un poco más desde la ciencia digna o desde procesos donde entendemos cuestiones socioambientales de otra manera. Bueno, digo, ellos no van a no se van a poner a formar en temas ambientales, entonces lamentablemente nosotros vamos a tener que encontrar un idioma común que permitamos, ¿no? Digo, que esto se termine permeando en los lugares de tomas de decisiones, que, digo, esto no se resuelve con otras cosas que no son políticas públicas, realmente, ¿no? Este tipo de cultivos sigue teniendo subvención por sobre lo agroecológico y demás, entonces es muy difícil tener, digo, más allá de esto que decía Nati, digo, ese dato me pareció tremendo, el que de los OGMs en aguas tratadas que siguen encontrando alguna, total, y que eso no esté, digo, me pareció como, bueno, digo, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Digo, la persistencia del agrotóxico, digo, yo no puedo hacer un cultivo agroecológico a cielo abierto en provincia de Buenos Aires porque la lluvia tiene glifosato, entonces, digo, que ni siquiera podamos decidir. Y me parece que la base acá, o el fondo de la discusión, tiene que ver con la seguridad alimentaria versus la soberanía alimentaria, ¿no? Digo, porque si lo que estamos tratando de generar un producto alimenticio que tenga las proteínas necesarias o los requerimientos nutricionales solamente necesarios, bueno, estamos dejando de lado un montón de cosas que tienen que ver específicamente con la ética, ¿no? Digo, y con, nada, las condiciones de los trabajadores, quiénes pueden acceder a los alimentos, y la cuestión cultural que me parece que, sobre todo en Latinoamérica, es súper importante. ¿No? Esto que decías de los maíces y el maíz morado, y que todavía ya no lo tengamos más, bueno, me parece que eso tiene que ver con una apropiación cultural de la globalización que también es un tema, me parece, a discutir, y que es un tema para discutir y que lo están discutiendo a todos niveles, ¿no? Digo, porque si no pensamos que esto se discute solamente, no sé, en clases más altas o clases medias acomodadas, pero esto lo están discutiendo los barrios, lo están discutiendo los barrios populares porque entienden los problemas de salud que esto genera y son las que realmente en el territorio ponen el cuerpo para defender estas cosas. Entonces me parece que es importante también entenderlo de ahí y por supuesto cuestionar la cultura de consumo, porque si se desperdicia, digo, si se produce más de lo que la gente necesita y eso se desperdicia, bueno, hay que cuestionar la cultura del consumo y básicamente la alienación del sistema capitalista que nos separa, ¿no? Digo, lo que está tratando de hacer es separar al productor del consumidor y eso te genera otras sensaciones, otra cercanía que es muy difícil. Pero bueno, nada, todo eso me generó, digo, buenísima la clase. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Me escuchan bien? A mí me empezó a llover acá y no escucho bien. Nos estamos quedando sin tiempo. No sé si quieren tener alguna intervención más y quieren que volvamos con otra sesión de Zoom, o ya cuando se corta, se corta. No sé cómo estamos de ganas de intervenir o de ganas de cortar e irme a comer. A mí me parece re interesante el tema. En breve me está por llegar la comida, pero no pasa nada. Pero bueno, quería hacer también algunos comentarios que
que quizás, o sea, la verdad que a mí me reinteresa el tema y vi que, y bueno, también por Lía lo sé, que hay una red de calizas en la UNDAV, que estaría bueno poder tener más información para poder, nada, ser parte de estos temas también como estudiantes, creo que es súper importante. En Trabajo Social Comunitario 3 elegí la temática agroecología y estuve viendo varios temas, también vimos un documental de la Vuelta al Campo, Luchas Campesinas por el Buen Vivir, que está muy bueno, también lo recomiendo como para que se vea la problemática, ¿no?, que genera esto del agronegocio, esto de que las personas cada vez más vivan en los asentamientos, que vengan en búsqueda de oportunidades laborales aquí en la ciudad y no sucede porque no tienen acceso ni siquiera a un alquiler, y mismo que los productores de los alimentos agroecológicos no tienen acceso a la tierra, ¿no? Son los que producen alimentos sanos y soberanos y tienen que alquilar perdón, tengo una gatita nueva y el gato atrás la está atacando. Y esto de que tienen que alquilar y por ahí armar carpas hechas de bolsas, de plástico y maderas, ¿no? Y no tienen acceso a una vivienda, ni siquiera acceso al agua. Y esto pasa acá a la vuelta también, o sea, acá en La Plata pasa, conocí a las mujeres trabajadoras de la tierra y bueno, que también se separaron de la UTT por problemas también de violencia de género, ¿no? También que esas cosas ocurren. Eh, bueno, nada, quería hacer como un cierre de eso, me parece que está re bueno y poder tener nosotros la información desde el lado, ¿no? De, si quiere decirlo, científico, ¿no? Porque ellos también tienen sus teorías, está esa práctica que nosotros no conocemos, pero bueno, está bueno poder ir con este argumento y poder acercarles esta información de una manera más suavizada, ¿no? Más que se pueda entender. Y bueno, nada, estaría bueno eso, como poder también desde la UNDAB como estudiantes integrar la red de las calizas y si bien no hay un espacio físico, que esté la chance, ¿no? De que en las materias nos puedan convocar para ser parte o tenga más visibilidad. Bueno, no sé a qué te referís, ¿qué red de qué? ¿De Eh, calizas? la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria es una red que distintas universidades tienen materias de agroecología, o sea, bueno, Lía va a saber explicarlo mejor, pero tienen un montón también de material bibliográfico que está muy bueno y la UNDAB en el informe que ellos hicieron aparece, pero bueno, por ahí no hay mucha difusión de eso. ¿Y cómo es como para buscarlo calizas? ¿Como la piedra? Sí, a ver, Red Con de S, calizas. no es con Z, Con puede con ese. S. perdón. Ah, Sí, no, La sí, porque nunca doctora lo vi por eso. Gorban con B larga, Claro, la que generó Miriam. la red. Sí, esto surge en la UBA, digo, la Plata también tiene. Nosotros en la UNDAP no tenemos las figuras formar de cátedra abierta porque digo, es una figura compleja digo, y no es tan sencillo como decir, bueno, nos juntamos un par de gente y hacemos unas reuniones y listo. Digo, eso es compleja y es compleja de sostener y necesita un montón de esfuerzo. Digo, tenemos lo que digo, dentro de las calizas se llama espacios afines, que yo participo como materia, porque en recursos naturales trabajamos bastante estos temas y formamos parte desde el informe, la UNDAP está señalada o está nombrada desde ese lado, pero bueno, también está la materia de agroecología, ¿no? En la UNDAP que nada, está bueno. súper. Y está bueno que pueda surgir porque es nueva también. Eh, bueno, y más que nada aprovecho a contar, arrancamos, no sabemos si está aprobado ni nada, pero la idea es un proyecto con el Ministerio de Educación, que bueno, elegimos a Lía para que nos dé una mano con ese proyecto de sobre seguridad alimentaria. Pero bueno, la idea es tratar la soberanía alimentaria, ¿no? Porque para que haya seguridad alimentaria tiene que haber soberanía alimentaria. Entonces, nada, también los invitamos a, si nos llegan a aprobar el proyecto, a poder participar. La idea es trabajar en la huerta de la UNDAP y también trabajar con organizaciones del territorio, donde vamos a estar trabajando todos estos temas. Así que está súper bueno que puedan salir iniciativas desde la universidad. Bueno, nos están quedando 3 minutitos y tuvimos una larga clase, así que si quieren ya cortamos, decimos buenas noches. Sí, sí, bueno. Y en Bueno, todo caso, felicitaciones ahí a los que están. Eso
Y después, no sé, hay un lugar de financiación que es por otro ministerio de la provincia de Buenos Aires que financia proyectos. Así que puede ser que por ahí también lo pueden lograr. Bueno, cerramos entonces. Ya, los que sí Bueno, terminaron, felices Excelente la clase, vacaciones. profe. Chao, Y buenas noches. buenas noches, buenas noches. ah, ¿cómo es ahora ya? Esta es la última, entonces ya el Claro, quienes miércoles ya que viene, ¿no? terminaron, felices vacaciones, y quienes tengan que recuperar, nos vemos el miércoles que viene en presencia, otra vez, en vivo y en Hasta el directo. miércoles entonces. El Hasta el miércoles, miércoles. bueno. Buen Profe, fin de y para semana. saber, Buen fin de semana. ¿las notas cómo quedaron? ¿El Ya TP las llegó a mandé a nota? el cierre de la nota, después se lo mandamos, Sí. después se los mandamos. Ah, bueno, Todavía no bueno, cerré las notas. bueno. Nos vemos, Otra gracias. consulta. Nos vemos, bye bye. Chao. Gracias. Adiós. Profe, otra consulta. ¿Podríamos hablar del tema del parcial que habíamos dicho hablar? Dale, escuchame una cosa, es re tarde, Juan, ¿querés que charlemos mañana? ¿Cómo Sí, no hay estás vos de problema, obvio. tiempo? No hay Mándame, problema. mándame un Bueno, mensajito y charlamos mañana, ¿te parece? perfecto, dale, genial. Dale, Puede ser, bueno. si puede ser antes de las 6, mejor. Antes de las 6, perfecto, sí, Sí, dale, ¿podés? genial. Sí, dale, sí, Genial, buenísimo. buenísimo. Bueno, Dale, listo, Juan, dale, entonces 5:00 por ahí, nos juntamos y charlamos. dale, genial, dale. Chau, Listo, chau. buenísimo, un abrazo. Un abrazo.